Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Aldo David Moreno Habana y les voy a presentar esta ponencia sobre la modelación matemática como auxiliar para la mejora del nivel de aprendizaje en cursos de matemáticas. Antes que nada, me gustaría agradecer a la SEC, a COEPES, a la Universidad del Caribe y a la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo por permitirme participar en este séptimo foro de buenas prácticas. Bueno, pues para comenzar, me gustaría plantear un poquito el contexto de donde surge mi propuesta. En la actualidad, muchas instituciones de educación superior están promoviendo la interdisciplina en los cursos de las asignaturas en los programas educativos. Esto derivado de que por fenómenos tecnológicos, sociales, culturales, pues el profesionista debe de estar capacitado para trabajar con los conocimientos de distintas áreas. Sabemos que las matemáticas es una de las áreas del conocimiento humano que está presente en todas o la gran mayoría de los programas educativos a nivel superior. Claro, cada uno con diversos niveles de profundidad. Por tanto, la educación matemática tiene que ser uno de los pilares, tiene que ser un punto de atención respecto al sistema educativo y debemos de cuidar que se desarrolle de la mejor manera. Ahora, si se busca entonces la innovación y la excelencia en los procesos de formación a nivel superior, de manera general, pues también tendrá que haber innovación y excelencia en la parte específica de matemáticas. Por tanto, es necesario invertir recursos en procesos educativos sobre las matemáticas. Entonces, si empezamos a analizar, si empezamos a desmenuzar qué forma parte del proceso de educación matemática, pues vamos a encontrar diversos aspectos. Estos que presento aquí no son exhaustivos, solo son a modo de ilustración. Por un lado, pues claro que afecta los conocimientos previos, la motivación de los estudiantes. Aquí hago referencia a las experiencias que tuvieron los estudiantes a nivel medio superior y también educación básica. Por otro lado, también es trascendente los recursos tecnológicos disponibles en las instituciones. Y no solamente hablo de computadoras o de salas de cómputo, sino incluye laboratorios, incluye Wi-Fi, etcétera. Por otro lado, también otro de los aspectos que tienen que ver con la calidad de la educación matemática es la carga curricular de matemáticas en los programas educativos. Entiéndase, cuántos cursos llevan, en qué semestre lo llevan y con qué profundidad se revisan esas matemáticas. Y por último, por supuesto, las competencias didácticas y matemáticas del docente como tal, ¿no? Que es el líder, que es el guía del proceso educativo. Y entonces yo me voy a enfocar a este último punto. Respecto a las competencias didácticas de los docentes, existen programas de capacitación. Sin embargo, en muchas ocasiones estos programas de capacitación que se ofrecen a los docentes a nivel superior tienen una índole general. Entiéndase, buscan revisar fundamentos teóricos, lineamientos pedagógicos desde enfoques didácticos generales, no pertenecientes a la matemática educativa. Por tanto, creo que es pertinente dar más oportunidad a a los nuevos paradigmas, a los nuevos enfoques educativos en matemática específicamente. Y es que respecto a esto, a nivel nacional e internacional, ha habido mucha investigación, por lo tanto hay diversas propuestas innovadoras. Dentro de ellas se encuentra la modelación matemática, que es de las que les quiero presentar. Desde una perspectiva educativa, la modelación matemática, su esencia es promover, ofrecer experiencias de aprendizaje que están caracterizadas por exponer al alumno a problemas realistas relacionados con su área de formación. O sea, no vamos a analizar la matemática desde un contexto puramente abstracto,
sino que vamos a revisar cómo se utilizan las matemáticas en ciencias de la salud, cómo se utilizan las matemáticas en ingeniería civil, cómo se utilizan las matemáticas en psicología educativa, etcétera, etcétera. Por supuesto, aquí se podría comentar que es importante que el estudiante tenga la capacidad de entender la matemática de forma abstracta y después aplicarlo. Sin embargo, esa transición no es automática. Por lo tanto, el uso de modelación matemática pues va a asegurar, va a facilitar que esta transición o esta transferencia de conocimientos de la matemática abstracta a las aplicaciones sea un poquito más sencilla. Lamentablemente, la modelación matemática como guía, como paradigma para el diseño de cursos de matemáticas, aún no se ha extendido a nivel superior. Hace falta, entonces, un poquito más de énfasis en este tipo de capacitaciones. Por tanto, yo considero que al ofertar programas de capacitación docente sobre modelación, se va a comenzar una cadena de efectos. Inicialmente se mejorarán los procesos educativos de las asignaturas en el aula. El docente tendrá mejores herramientas para proponer actividades que mantengan el interés del estudiante, aumente su motivación y aumente la calidad de los aprendizajes significativos. Posteriormente, se va a mejorar el nivel de aprovechamiento de los estudiantes, ya que al cambiar la percepción que tienen los estudiantes sobre las matemáticas, para qué sirven y la relación que tiene con su licenciatura, pues esto aumentará el aprovechamiento, ¿no? Y a largo plazo, pues se espera que las competencias que alcancen los egresados serán pues de mayor calidad. Y entonces el objetivo en sí de la propuesta que presento es promover el uso de lineamientos didácticos derivados de investigación académica sobre el uso de la modelación en los cursos de matemática a nivel superior. Y ahorita en mi ponencia, pues lo que busco lograr es argumentar ese uso. Ahora, la buena práctica que yo comparto específicamente es el uso de esos lineamientos derivado de investigaciones. Aquí me gustaría resaltar que la modelación matemática funciona como un intermediario entre la matemática pura y abstracta con problemas del contexto profesionista. Esa es parte de su esencia. Y la investigación en modelación matemática ha propuesto diferentes lineamientos que yo podría clasificar en 6 rubros, los cuales voy a platicar superficialmente a continuación. Dentro del ambiente áulico se pueden identificar 6 elementos: los recursos didácticos, el ambiente de aprendizaje que se genera, el rol del docente, el rol del alumno, el tipo de evaluación y las tecnologías. Respecto a los recursos didácticos, el principal recurso didáctico que utiliza la modelación son actividades provocadoras de modelos. Este es un nombre dado por diversos autores en esta rama. Las actividades provocadoras de modelo se presentan como problemas abiertos que tienen que en los que el estudiante tiene que buscar solución. En ocasiones, estos planteamientos son un tanto específicos. Con eso quiero decir, hay datos específicos que se le dan al estudiante, y por otro lado, hay planteamientos, hay actividades que son muy generales. Entiéndase, por ejemplo, el problema que se está dando ahorita en Chetumal sobre algunas quejas de los taxistas respecto al aumento de sus tarifas de cobro, ¿no? Y de pronto esto se podría plantear a ingenieros civiles, tal vez a ingenieros en economía, finanzas, en contaduría,
algunas licenciaturas que tengan que ver con aspectos financieros o asignaturas que tengan que ver con aspectos financieros, se puede proponer una actividad en la que se le pida al estudiante pues generar un plan, generar un método para cuantificar o para definir las tarifas más justas, tanto para el usuario como para el taxista. Esto inicialmente podría escucharse muy simple, pero cuando se empieza a analizar a profundidad, pues uno se puede dar cuenta que necesitas temas de probabilidad y estadística, o podrías llegar a utilizar temas simples de aritmética o inclusive álgebra lineal. Esa es la esencia de las actividades provocadoras de modelos. Plantear un ejercicio, plantear un problema, una situación que tal vez inicialmente no se observa tan definido, no se observa tan específico en la indicación, y que al contrario permite, invita al estudiante a analizar el problema y en el camino descubrir la matemática, lo cual los autores en muchas ocasiones titulan matemática emergente. Por otro lado, los lineamientos didácticos hablan sobre el ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje hace referencia al conjunto de normas que se establecen para la dinámica del grupo. Esto significa, el docente ya no es el único que participa, sino que se priorizan procesos o niveles de trabajo. Por ejemplo, trabajo individual, trabajo en equipo y trabajo grupal. Para eso se necesitan normas como permitir la comunicación entre los participantes del grupo, priorizar la redacción, compartir información redactada, etc. Derivado de esto está el rol del docente, en donde el docente ya no es el instructor, sino es un facilitador que solamente acompaña, que asesora las ideas de los estudiantes. Y entonces él va revisando cómo van avanzando los estudiantes y qué van logrando para poder redirigir los esfuerzos de los estudiantes hacia los conceptos matemáticos, de tal manera que se provoque un aprendizaje significativo. El rol del alumno, ya entonces, debido a que el docente solo es un guía y no es un instructor, el rol del alumno incrementa en su importancia. El alumno ya no tiene un rol pasivo en el que solo escucha y apunta, sino el estudiante debe de proponer soluciones, debe de trabajar en la representación de información, en la obtención de la información también, en la discusión con el grupo, en la discusión con su equipo, etc. La evaluación hace referencia a una evaluación formativa, una formación longitudinal a lo largo del curso. ¿Cómo? Bueno, en el momento en donde se pide al estudiante que proponga la solución de un problema, él utilizará los conceptos previos que tenga para resolver el problema. En ese momento, en esa primera aproximación para resolver el problema, el docente podrá identificar cuáles son las áreas de oportunidad del estudiante, con lo cual dirigirá el esfuerzo de él. Posteriormente, al avanzar y al ir mejorando el modelo o la propuesta de análisis del problema, el docente continuará observando el desarrollo del estudiante, lo cual sirve como una evaluación longitudinal, como lo comentaba. Y por último, las tecnologías. El enfoque de modelación matemática no solamente privilegia el uso de datos abstractos, simbólicos, sino también de datos empíricos y prácticos. O sea, lo que comentaba hace rato, con tecnologías que no se entienda solamente software especializado de matemáticas como GeoGebra o Excel o Symbolab, no, sino un poquito más generalizado. Por ejemplo, el uso de instrumentos de laboratorio, el uso de modelos a pequeña escala de algún fenómeno físico, datos tomados de páginas de internet donde se lleva el registro de fenómenos meteorológicos o sociales, etc. Entonces aquí uno
sería, si bien yo podría decir que en mi experiencia que he usado este enfoque de modelación matemática aproximadamente por 3, 4 años, pues yo puedo dar fe de los buenos resultados, pues también presento otras investigaciones que han dado buenos resultados. Estas son a nivel nacional, sin embargo, es fácil encontrar evidencias, investigaciones a nivel internacional. Por ejemplo, en Singapur hay mucha investigación sobre modelación matemática, en España igualmente y en Estados Unidos, por supuesto. Dentro de los resultados que se han encontrado para en pro de aumentar la calidad de la educación matemática está que se incrementa la comprensión de la utilidad real de las matemáticas. Esto se puede observar fácilmente cuando el estudiante deja de preguntar ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir la derivada? ¿Para qué me va a servir una matriz? ¿Para qué me va a servir una regresión lineal? Dado que esos conceptos surgen del contexto del problema profesionista, pues ya está justificado implícitamente la utilidad de la matemática. Hay un cambio de actitud en los estudiantes hacia la matemática. Ya no se ve como un conjunto de fórmulas alejadas que yo me tengo que memorizar, sino la matemática se empieza a ver como un conjunto de herramientas que yo mismo puedo proponer, que yo como estudiante puedo proponer y que pueden ser mejorables, lo cual es un avance muy grande respecto a la actitud que se tiene hacia las matemáticas. Por otro lado, se aumenta la comprensión de conceptos matemáticos, ya que el estudiante es quien los propone inicialmente. Por tanto, el estudiante observa el origen de los conceptos matemáticos, lo cual aumenta su capacidad de interpretación en ellos. También hay una diversificación en competencias del estudiante, ya que no solamente se utilizan conceptos matemáticos o algoritmos matemáticos, sino también se promueve las representaciones, el uso de tecnologías y, por supuesto, va reforzando conocimientos sobre áreas de su propia desde su propio programa educativo. Por ejemplo, en mi experiencia he trabajado con un planteamiento, una actividad provocadora de modelos, con estudiantes de la División de Ciencias de la Salud aquí en la UCRO. Y el planteamiento trata sobre predecir o describir cómo es el comportamiento de la población de una bacteria. Los conceptos que surgen de ahí, pues empiezan desde conceptos muy simples como progresiones aritméticas, progresiones geométricas, pero puede llegar a ser tan complejo como plantear ecuaciones diferenciales. Sin embargo, paralelamente al desarrollo de estos conceptos matemáticos, el estudiante también refuerza conceptos como bipartición, como las fases de desarrollo de una población bacteriana, etc. Y por último, hay un desarrollo de competencias suaves, dado que el estudiante es el que tiene un rol activo principalmente en las actividades. Él tiene que desarrollar o reforzar su creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación, etc. Entonces, mis conclusiones son, si bien la investigación académica ha demostrado que el uso de la modelación matemática desde su perspectiva educativa produce buenos resultados, su uso aún no está expandido. Por tanto, se requieren esfuerzos específicos para aumentar las ofertas de capacitación docente en este tema y así promover su uso en las aulas. Estas son parte de mis referencias bibliográficas. Y bueno, pues de mi parte es todo. De nuevo, agradezco a la SEC, a COEPES, a la Universidad del Caribe y a la UCRO por permitirme participar en este foro. Muchas gracias, bonito día.